Estes últimos días, as farmacias do Carballiño atenderon a un gran número de persoas. Solicitaban o certificado de vacinación ou tamén o test de antíxenos ou de saliva. O aluvión de consultas que se sucederon ao longo de toda a semana sobre o prezo, as instrucción de uso, a validez, entre outras cuestións, anticipaban xa unha demanda alta e así foi elevadísima nalgunhas zonas de Galicia, incluída Nosa Vila. No primeiro día de vendas en receita de test de antíxenos en farmacias foron moitos os que por precaución acudiron ao seu farmacéutico para facer provisión de kits de autodiagnóstico, pero foron a maioría os que coa fin de semana ao virar a esquina acudiron a buscar a súa proba para non quedar fora do bar ou restaurante. Con todo, de momento, para acceder ao interior dos locais hostaleiros dos concellos en peor situación, só valen resultados emitidos por un laboratorio oficial autorizado. As farmacias da Vila non foron alleas á cantidade de test que se lles pediron estes días dende a aprobación da venda sen receita polo Goberno Central. Primero la realización del test, uno es de saliva, el otro es nasal, parecido a una PCR, pero bueno, la muestra se toma, no se llega tan profundo como la PCR, pero el resultado daría infección activa en los dos casos. No sé qué más te puedo contar, los del Sergas se admite solamente una única prueba, es gratuita, se envía al laboratorio. Y el Sergas directamente comunica por un SMS el resultado de la prueba, con lo cual hay una notificación a Sanidad si hay un contagio o no lo hay. En el que vendemos en venta libre, pues se lo hace el paciente en su casa y no se notifica. Pues terminar con todos en un día, o sea, en un día, sobre todo, claro, gente, ya sabes, aquí en Carballiño, de Panamá, de México, tal, están para juntarse, para comidas y tal, entonces querían tenerlos. Y en un día teníamos una remesa, se acabó. Llegó al día siguiente otra, se acabó. O sea, ahora tenemos de 5 unidades, porque los de 1 no hay manera de conseguirlos. A ver si mañana nos llegan, pero es a por ellos, a por ellos, a por ellos. ¿De qué tipo? Son los de antígenos y de los de nariz. Esos son los que se están vendiendo, el autotest este. O Goberno traballa nun protocolo para que os resultados das probas que se realicen nas farmacias sexan comunicados aos Sergas. Yo creo que si un adulto lo hace y le da positivo, lo va a comunicar. Mi impresión es que es un chavalillo que lo utiliza para ver si puede salir o no, le da positivo, pues no lo comunica. A lo mejor se queda en casa solo o se lo piensa y... Es mi opinión, es mi opinión. Lo que sí sé es que quieren que ahora se haga en farmacia. Es decir, que lo compren y nosotros se lo hagamos. Entonces nosotros lo certifiquemos. Eso es lo que creo que están intentando el asunto. Un protocolo establecido para empezar a trabajar de otra manera, es decir, que nosotros los farmacéuticos vendamos el test de antígenos, se lo haga el paciente aquí él mismo, bajo nuestra supervisión, y luego nosotros podamos emitir un certificado comunicando los resultados a Sergas para que se controle si es positivo o no es positivo. Pero está todavía estableciéndose los protocolos de actuación, es decir, aún no funciona, es la perspectiva que hay. Tamén os certificados de vacinación foron moi demandados nos primeiros días nas farmacias do Carballiño para poder acudir, por exemplo, ao interior dos locais de hostalería ou tamén para viaxar, feito que supuso un colapso na rede xeral de emisión de ditos certificados. Pues así, que en un principio yo creo que se hizo para las personas mayores. Los mayores, claro, no se pueden meter por internet y tal, pero bueno, ya sabes que la comodidad... Entonces te vienen desde el que se ha vacunado ya con 20 años o hasta el mayor. Me preto y fácil, porque es certificado, punto. Ni teléfono, ni esperar a que te lo manden, en meterte por internet, que claro, una persona mayor ya es imposible. Aquí en Galicia, para cogerlo por internet, que es a través de esa UDE y todo eso, necesitas la chave 365, cosa que por ejemplo en Castilla y León no. Entonces ya está. Si tienes esa clave aquí es gente mayor tampoco, gente que no tiene ganas de ir al ambulatorio a sacarla, entonces farmacia. Aquí todo farmacia.